Buenas noches. Grato contar con su compañía en este 2014 en Teleamiga Internacional Televisión de Valores, El Gran Debate con Adolfo Beck. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @El Gran Debate, en Facebook, Adolfo Beck. Todos los archivos del programa, si usted ve el programa hoy, puede encontrarlo en canal YouTube Adolfo Beck, en el canal YouTube Teleamiga o en teleamiga.com. ¡Feliz año! ¡Feliz 2014! Paz, salud, prosperidad y todas las bendiciones. Vamos con el tema del programa. ¿Qué es lo nuevo en materia laboral para este año? Ese es el tema pregunta. Invitados, quiero saludar al ministro encargado del Trabajo, doctor Juan Carlos Cortés, y feliz año para usted y todos los suyos. Adolfo, un placer estar aquí, un saludo muy especial, que este 2014 venga cargado de energía, prosperidad, paz y mucho trabajo para los colombianos. Qué grato verlo, ministro, y bienvenido. Para mí un honor. Saludo a Mirta Rodríguez, de la CTC. Bienvenida, Mirta. Muchísimas gracias, Adolfo. Muy buenas noches aquí a los compañeros de la mesa. Muy amable y feliz año para todas y todos los televidentes. Gracias. Bienvenido, doctor Fabio Arias, de la CUT. Bueno, buenos años para todos los televidentes. Evidentemente que haya paz este año. Yo creo que es el reclamo generalizado de todo el país y está bien que lo haga. Y que evidentemente haya trabajo, pero trabajo decente. Gracias. Ministro, nuevo salario mínimo. Se logró concertar el nuevo salario mínimo. ¿Qué significa eso para Colombia? Sí, señor. Yo quiero resaltar inicialmente una circunstancia particular relacionada con la importancia de la concertación. Yo creo que uno de los elementos fundamentales de este proceso es que se dio a través de una dinámica participativa, y yo quiero resaltar la manera técnica, profesional, en que tanto las centrales obreras como los empleadores participaron en este debate. El Gobierno Nacional, el Ministerio del Trabajo sirvió como una mesa de discusión, una plataforma para el análisis, y yo creo que uno de los grandes beneficiados y triunfadores de este proceso es la concertación. Yo creo que eso es fundamental, el papel de la Comisión de Concertación hay que rescatarlo, y estimamos como Gobierno Nacional que la cifra de incremento de salario mínimo a la cual se llega por acuerdo es una cifra muy importante, que se ubica sobre un 150% de la inflación causada en el año 2013. Eso es digno de relevarse y obviamente amerita un gran esfuerzo del país para avanzar. Pero esa discrepancia entre el salario mínimo y el costo de la canasta familiar. Precisamente por eso, yo creo que ese es uno de los elementos en que aquí vemos cómo sobre el índice de precios al consumidor se logró un incremento bastante importante, de cerca de un 150%, lo cual hace que se gane, digamos, espacio frente al tema del índice de precios. ¿Cuándo vamos a tener un salario mínimo que coincida, que se acerque a la canasta familiar? Yo creo que este es un esfuerzo de la economía que viene haciendo el país por lograr precisamente que haya prosperidad para todos. Yo pienso que este debate que se está dando sobre cifras económicas, más allá de cifras, tenemos que pensar que hay 2.200.000 colombianos que hoy acceden a nuevas oportunidades laborales. Estamos trabajando muy fuertemente en el campo de la formalización laboral, como ahora hablaremos, y eso implica que haya una economía sana, pero que esa economía revierta para los trabajadores. Fabio Arias. Bueno, podríamos decir que el acuerdo de concertación que se hizo sin la firma de la CUT, pues puede ser importante, pero evidentemente, Adolfo, usted lo anota, hay dos elementos muy graves para el país. El primero es que la mitad de los trabajadores colombianos no ganan el salario mínimo. A pesar de lo mínimo que es, no lo ganan. Eso es una desigualdad terrible en el país. Y dos, es evidente que la canasta familiar, bueno, hace como 10 años no volvieron a hacer estadísticas sobre eso, pero más o menos se entiende que la canasta básica debe estar alrededor de 2 salarios mínimos, de tal manera que con lo que estamos diciendo, más allá de lo positivo que es la concertación y lo que puede desenvolverse de esa, estamos muy lejos de realmente establecer una igualdad importante en Colombia. Colombia es de los países más desiguales del planeta y este es el reflejo de eso. Por ejemplo, hay que celebrar que en Ecuador hoy el salario mínimo está a tono con la canasta básica. Ya llegaron a ese punto. Nosotros tenemos que llegar allá, ¿sí? Y esto será exactamente, sin lugar a dudas, una fuerte presión de carácter especialmente político, de mucha movilización social. Nosotros la entendemos así, los empresarios del gobierno nunca nos han dado gratis nada a los trabajadores, pero aspiramos exactamente que el país
evidentemente sobre los buenos sucesos económicos que tenga en cuenta a los trabajadores. En materia de política de empleo, ¿qué tenemos para el 2014, ministro? En materia de política de empleo, Adolfo, un gran esfuerzo que precisamente la misma Comisión de Concertación también en el que se ha empeñado, un esfuerzo por la formalización. Efectivamente, debemos luchar todos por el trabajo como debe ser. Y en ese esfuerzo de formalización hay unas medidas muy impactantes que estamos seguros van a beneficiar precisamente a los trabajadores del país. Una de ellas es la que tiene que ver con la posibilidad de cotizar a Seguridad Social por periodos inferiores a un mes. Y además vamos a trabajar en el tema rural, porque concuerdo con lo que dice el doctor Fabio Arias, evidentemente hay un sector de la población que no gana el salario mínimo, precisamente por estar en la informalidad. Yo creo que por eso una de las luchas frontal que debemos asumir es que haya formalidad laboral para que logremos unos mejores estándares en el sector de los trabajadores, inclusive en el sector rural, que es muy impactante esta cifra. La cotización por periodos inferiores a un mes, ¿en qué consiste? Voy a tratar de resumirla. En Colombia, hasta ahora, una persona que trabajase 10, 12 días al mes tenía que se iba a afiliar y su patrono, su empleador lo iba a afiliar a la Seguridad Social, tenía que pagar cotización a Seguridad Social como si hubiera trabajado 30 días. Esto suponía un costo importante tanto para el trabajador como para el empleador, cercano a 180.000 pesos del año anterior, y no era comparable con el valor del salario. Ahora estamos empeñados en que los trabajadores a tiempo parcial accedan a la formalidad laboral y puedan ser afiliados a Seguridad Social pagando sus cotizaciones, el empleador y afiliando a esos trabajadores a los sistemas de pensiones, de riesgos laborales y de subsidio familiar, manteniendo su vinculación en el régimen subsidiado de salud. ¿Y cómo se regula el tema? ¿Cómo se enfoca? Se enfoca fundamentalmente en un gran esfuerzo para trabajadores rurales, jornaleros, trabajadores domésticos, que son una población muy importante en esta tipología de trabajo, los trabajadores por días, pero también meseros, personas que apoyan en centros de comercio en 3 días a la semana. Estas personas sean afiliadas a los sistemas de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar, cajas de compensación, y por ello se paguen cotizaciones dependiendo del tiempo laborado. Una persona que trabaja entre 1 y 7 días, pues se va a reconocer una cotización por una semana, de 8 a 15, 2 semanas, y de 15 a 21, 3 semanas. Con esto vamos a tener más trabajadores vinculados al sistema de seguridad social y garantizándoles sus derechos en esta materia. Coloca usted el ejemplo del servicio doméstico. Así es. Hay personas que trabajan un día de la semana en una casa, el otro día, el martes en otra, el miércoles en otra. ¿Qué debe hacer el empleador? El empleador tiene frente a ese trabajador dependiente que trabaja 4 días al mes o 6, 8 días al mes, debe afiliarlo al sistema de pensiones, debe afiliarlo al sistema de compensación familiar, a una caja de compensación, debe afiliarlo a una administradora de riesgos laborales y pagar por ese trabajador por el tiempo que haya laborado con él durante el mes. Mensualmente debe hacerlo a través de la planilla integrada de liquidación de aportes, con lo cual vamos a tener trabajadores que van a tener acceso a prestaciones que ahora estaban lejanas para él. Es un trabajador que va a hacer una historia pensional, es un trabajador o que podrá ahorrar en beneficios económicos periódicos más adelante, es un trabajador que va a tener cobertura del sistema de riesgos laborales y es un trabajador que va a tener subsidio familiar y acceso a los servicios ofrecidos por las cajas. Si no trabaja sino un solo día al mes con determinado empleador, ¿también cabe la...? Cabría, se trata de un trabajador que si lo hace un día al mes, su cotización mínima a Seguridad Social se va a liquidar sobre una semana. ¿Cómo se vigila el asunto? El Ministerio del Trabajo va a desarrollar unas estrategias en ese sentido. Primero, de socialización. Nosotros, Adolfo, queremos, el mensaje fundamental que en Teleamiga queremos transmitir, y yo creo que en eso pues, lo coloco sobre la mesa porque es una labor que tenemos que hacer muy de la mano con las centrales obreras y con los trabajadores y organizaciones sociales del país, es que el trabajo formal paga. Esto no es una carga impuesta para los empleadores, sino es una vía para cumplir la ley. Es una vía para cumplir la productividad, porque un trabajador que tiene acceso a subsidio familiar, pues es un trabajador que va a estar en mejores condiciones para él y para su familia. Entonces, antes de hablar de sanciones, que por supuesto pues las hay las posibilidades de la inspección, vigilancia a través de los inspectores de trabajo, los problemas judiciales que surgen cuando no se atienden las obligaciones legales como debe ser. Más allá de eso, el mensaje es a que utilicemos esta como una oportunidad. Mirta. Pues bueno, el trabajo doméstico históricamente ha sido un trabajo invisible, poco reconocido, mal remunerado, precisamente porque se desarrolla al interior de las casas, de familia, lo cual dificulta mucho la inspección, la vigilancia, el control.
Todas las medidas que se puedan aplicar para formalizar este tipo de trabajo doméstico que sea asociado al trabajo informal por las características que tiene, que acabo de mencionar, de la mala remuneración, los horarios excesivos de trabajo, la falta de una seguridad social, que en la gran mayoría de los casos tiene que ser asumida por el propio trabajador y no hace parte del régimen contributivo. Todas las medidas que se puedan enfilar hacia la formalización de este segmento importante de trabajadores, pues son bienvenidas y bien recibidas por las centrales sindicales, específicamente pues estoy hablando de la Confederación de Trabajadores de Colombia, y estaremos nosotros también muy pendientes de que se ejecute, de que se lleve a cabo y que realmente se puedan realizar los procesos de inspección, que como digo son muy difíciles por las características del trabajo. Yo tengo una observación de fondo sobre el tema de la formalización laboral, que me parece muy bien que el gobierno haga esfuerzos por formalizar a mucha gente, a las trabajadoras domésticas, a los taxistas, a algunas otras actividades del campo, inclusive donde hay trabajadores sin remuneración. Pero me preocupa sustancialmente que en la economía formal, la del gobierno, la del Estado, la de las grandes multinacionales y los grandes empresarios, ¿sí?, no se vigile, se inspeccione verdaderamente todas las situaciones de intermediación laboral que existen en esas empresas. Por ejemplo, el sector palmero, ¿sí? Esos señores no tienen patria, ni ley, ni nada. Hacen lo que les da, como se dice la gente, lo que quieren. Y eso es supremamente incómodo. Yo creo que el gobierno, el Estado, tiene que mirar hacia esos lados, porque no puede ser que el empresariado, el de la economía formal, no estamos hablando de la economía informal, del vendedor ambulante, no, de la economía formal, tiene una informalidad laboral altísima, que verdaderamente es la que tiene graves problemas con los trabajadores. Esa crítica es para el gobierno, esa crítica es para el Ministerio de Trabajo. Por supuesto. La respuesta del ministro después de un corte. Ya regresamos. Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck. Tema del día, novedades en materia laboral para el 2014. Invitados, el ministro encargado de Trabajo, doctor Juan Carlos Cortés, Fabio Arias de la CUT y Mirta Rodríguez de la CTC. La respuesta, ministro, a la pregunta anterior. Estamos trabajando en ese frente, por supuesto. Este ha sido un tema que se ha dialogado en muchas oportunidades con las centrales obreras y con las organizaciones sociales del país, y el Ministerio ha enfilado baterías a través de inspección, vigilancia y control en temas tan importantes como el uso adecuado de cooperativas de trabajo asociado para frenar la indebida utilización de las mismas. Es que, un momento, ¿cabe el término uso adecuado de cooperativas de trabajo o hay que eliminarlas? Es que el trabajo cooperado es un trabajo que existe. El trabajo cooperado es un trabajo posible, es un trabajo legal y está estructurado precisamente para que se aunen esfuerzos. Pero no para hacer intermediación laboral. Para hacer intermediación laboral, exactamente, y por eso se ha ido depurando ese esquema del cooperativismo que se emplee en indebida forma. Recientemente se ha producido también un decreto para avanzar en el tema de luchar contra formas de intermediación laboral que restrinjan derechos a los trabajadores. En fin, vamos en esa línea de lograr un trabajo decente para todos los colombianos. Vamos con una especie de ABC sobre trabajo de servicio doméstico para el trabajador independiente, para que la gente entienda. Trabajador independiente no, digamos, estamos partiendo, Adolfo, de que es trabajo dependiente, ¿no? El trabajador doméstico dependiente, precisamente para evitar ese tema que entonces es el empleado el que tiene que pagar seguridad social. No, es un trabajo dependiente, y como Mirta lo decía, ahí también tenemos una deuda en materia de equidad laboral con la mujer. 735.000 trabajadores registran en el Gran Censo como trabajadores domésticos, y el 97% de ellos son mujeres que entre otras cosas migran, hay una movilidad entre el campo y las ciudades, en fin, por eso una situación especial de desprotección. El ABC fundamental es que esta nueva medida de cotización por semanas ayuda particularmente a ese sector ocupacional, porque son personas que trabajan por días, y entonces ahora lo que abrimos la puerta es a que sus empleadores los afilien a sus trabajadores domésticas a los sistemas de, repito, pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar, y mensualmente, como ocurre con cualquier trabajador en el país,
por esos trabajadores, esos empleadores paguen a través de los medios electrónicos de la planilla integrada de liquidación de aportes, de la pila, de la comúnmente denominada pila, paguen sus cotizaciones a estos subsistemas. Sobre un salario mínimo, ¿qué debe pagar el empleador? ¿Qué debe pagar el empleado? En este caso, el servicio doméstico. En el servicio doméstico, en pensiones, recuerden ustedes que la cotización se comparte, empleado y el empleador. El empleador debe pagar mensualmente del orden de 18.200 pesos y el empleado 6.000 pesos por una semana de cotización, por una sola semana. El que trabaja hasta 7 días, la empleada doméstica que trabaja hasta 7 días. Y si no, pues sube 2 o 3 dependiendo del número de días trabajados. En caja de compensación familiar, la cotización, el pago lo hace solo el empleador, del orden de 6.100 pesos, y en riesgos laborales lo hace solo el empleador, es un costo solo para el empleador, del orden de 3.200 pesos. Y, si no, por semana, salud, y cuéntelo de salud, ministro, porque es muy importante. Muy importante. En salud, porque es que fíjense, y gracias Fabio por esa mención, en salud las personas pueden seguir vinculadas al régimen subsidiado de salud. ¿Por qué? Porque son personas de bajos ingresos, precisamente como trabajan menos de 30 días, no ganan el salario mínimo, y así permitimos que estas personas sigan beneficiadas por el régimen subsidiado. En un momento, el que trabaja menos de 30 días. Menos de 30 días. Si trabaja el mes completo. Régimen contributivo, si la persona que gana un salario mínimo... O sea, el trabajador tiene que, es decir, el empleador ya no paga por salud, pero el trabajador sí pagamos por salud. Eso es una inequidad absoluta. ¿Pagamos por salud si el trabajador los trabajadores al régimen subsidiado? No, señor, porque nosotros, cuando usted dice que paga más de 30 días, estamos hablando ya los que tenemos una actividad normal. Régimen contributivo. Régimen contributivo. Nosotros sí pagamos por salud, en cambio los patronos no. Sí. Eso es y también yo pienso que vale la pena aclarar que existen diferentes tipos de contrato cuando se trata de trabajadores domésticos, ¿no? Existen los trabajadores que se llama puertas adentro, que son trabajadores que tienen un contrato, ya sea verbal o escrito, con una sola familia, pero la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de servicio doméstico están empleados con 2 o más patronos. Entonces, y los contratos son de tipo verbal, y los patronos no asumen realmente los pagos en seguridad social de sus trabajadores. Dos comentarios frente a estos 2 puntos importantes. Uno, efectivamente, los trabajadores por día, los trabajadores domésticos por días que laboran para varios hogares, los empleadores tienen su obligación en relación con el tiempo trabajado por su trabajador. Si esa persona trabaja 4 días para una casa y 8 días para otra, los 2 empleadores tienen ahora la oportunidad de afiliar y de cotizar por este esquema de cotización por semanas, precisamente para lograr que haya mayor equidad y justicia con estos trabajadores. Y a lo que se refiere, Fabio, entiendo, es al tema de salud en el régimen general. Claro. Aquí estamos pasando al tema ya de salud. En Colombia, digamos, el régimen contributivo de salud se financia con aportes de los empleadores y de los trabajadores. Hubo una reforma hace un año que permite hoy en día a los empleadores que tengan más de 2 trabajadores, por sus trabajadores de hasta 10 salarios mínimos, no pagar su aporte a salud. 8,5% de sus salarios. Se reduce, que ha sido una medida que se aprueba por el Congreso de la República, entre otras cosas, con un objetivo, y es dinamizar la producción de empleo, o sea, bajar costo para los empleadores y volcar, digamos, el financiamiento de salud más hacia recursos de origen fiscal. Señor ministro, ¿qué pasa con los trabajadores a los que se les paga una parte de su salario en dinero y otra en especie? ¿Cómo se liquida, cómo se hace esta contribución? Frente al tema de cotización, el ingreso debe ser estimado sobre lo realmente devengado por ese trabajador. Lo que quiero resaltar aquí, y tengamos cuidado en eso, es que este es un régimen para trabajadores por debajo del salario mínimo, en todo caso, ¿no? Para quien no trabaja los 30 días y que por esa circunstancia reduce su ingreso, no es el salario mínimo. No, está bien el esfuerzo que se hace por los que no tienen el salario mínimo, está bien, ¿sí? Pero lo que no está nada bien, y es totalmente inequitativo, es que los patronos hoy ya no pagan para salud, en cambio los trabajadores sí seguimos pagando el 4% de nuestro salario para salud. Eso le quitan a ellos el 8,5% y a nosotros nos mantenemos el 4%. Hay una medida totalmente inequitativa. ¿Pero eso con el visto bueno de los trabajadores? Por supuesto que no, jamás. Pero tratan de quitarle cargas a los empleadores. Y a los trabajadores nada. Y a los empleadores, con tal de buscando fomentar más empleo. Más empleo. Pero el resultado no se da. Ese fue el objetivo de la reforma tributaria. Pero ¿qué clase tributaria, de trabajo? ¿no? ¿Qué clase de empleo? ¿No? Ese Porque fue el habría que objetivo de la hablar sobre reforma trabajo tributaria. decente. Sí, pero ministro, ese es el objetivo de la reforma tributaria, pero los resultados no se ven. Uno de los objetivos, no, yo creo que sí, Adolfo, lo estamos viendo, precisamente esta generación de puestos de trabajo no ocurre de la noche a la mañana, digamos, no es silvestre, esto obedece a un esfuerzo del gobierno nacional, y no solo del gobierno, de todos los sectores de los trabajadores, de los empresarios. Y ahí vienen produciéndose en temas como la Ley 1429 de formalización laboral, la misma reforma tributaria, y estos esfuerzos van a dar
obviamente paulatinamente sus resultados. Ya Pero regresamos. ahí hay una profunda inequidad. Usted sigue insistiendo en el tema de la inequidad. Sí, claro, total. Y yo ahí tengo que hacer también una referencia, ¿Cuál es? digamos, fundamentalmente a que el empleador doméstico no queda cobijado por el régimen de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque esta aplica de 2 trabajadores en adelante. Entonces, si yo tengo un trabajador con salario mínimo, sí debo pagar el 8.5%. Lo otro es para empleadores de más de 2 trabajadores. Ya regresamos. Continuamos, ministro. Novedades en el sector laboral, Servicio Nacional de Empleo. Hay varias novedades, Alfredo, que no puedo dejar de registrar en una oportunidad como estas. Uno, la implementación y desarrollo del Servicio Público de Empleo. Desde el 1 de mayo del 2013 se ha ejecutado toda una política pública para acortar el tiempo que duran los colombianos sin ocupación laboral y para garantizar el empleo sin palancas. Todos hemos sido intermediarios laborales porque a nosotros nos piden nuestros sobrinos y nuestros amigos que si conocemos a alguien que tenga un espacio laboral. Aquí la idea es que haya una plataforma pública donde los colombianos puedan registrar su hoja de vida y tener acompañamiento especializado para que ubiquen plazas laborales, ubiquen las vacantes. Servicio Público de Empleo, hoy es muy grato decir que tenemos 140 centros de empleo operando en Colombia y vamos a fortalecer esta estrategia. Pero hay otros temas que deben recordar los colombianos. Vamos a poner a funcionar la pensión familiar, que es un mecanismo importante de habilitar la alternativa para que los colombianos que no alcancen a contar con ahorro o tiempo suficiente para acceder a una pensión puedan acceder a una protección, a un derecho pensional, sumando las cotizaciones o los periodos de ahorro entre cónyuges o compañeros permanentes. Es una dinámica importante. Igualmente entrarán a funcionar el mecanismo de los beneficios económicos periódicos, que es un mecanismo voluntario de ahorro para las personas que no tienen capacidad de pago y quieren ahorrar para su vejez. El Estado al final de su vida laboral les va a colocar un 20% de apoyo, de beneficio económico para que tengan una renta hasta su muerte, hasta su fallecimiento. Es una medida importante que también queremos registrar. Muy elegante el ministro. Ahora la palanca se llama intermediación laboral. No es la palanca, precisamente esto es trabajo por derecho, porque es que el trabajo es un derecho. El trabajo es un derecho y es una obligación. Y lo que tenemos que todos sacar adelante es que esto se vuelva un derecho exigible y real. Y el servicio público no lo va a permitir. Muy bien, Fabio Arias. Bueno, realmente sobre lo que plantea el ministro yo quiero solamente hacer un breve comentario. Me parece bien que la intermediación laboral la haga el Estado, ojalá fuera una actividad exclusiva del Estado, no de carácter privado como desafortunadamente hoy están autorizadas, que sirven exactamente para hacer intermediación laboral en términos de proveer las personas hacia los trabajos, cosa que es absolutamente ilegal en el país. En el país la única intermediación laboral que está permitida es el intermediario entre la oferta y la demanda laboral. Pero que sea la persona la que provea el personal, eso está prohibido. Sin embargo, es lo que hacen las empresas de servicios temporales, es lo que hacen las cooperativas de trabajo asociado, es lo que hacen las empresas SAS, es lo que hacen el sistema de contratistas hoy en el Estado. Es decir, una cantidad de formas de intermediación laboral que definitivamente están entorpeciendo lo que debería existir en el país como aspecto principal, y es el cumplimiento de la ley, de que la ley tiene que decir todo trabajador que llegue a una empresa lo contrata directamente la empresa. Pero aquí se han inventado 1000 formas, el gobierno y los empresarios, ambos, ¿sí?, para definitivamente pasarse por la baja esa norma. Mirta. Colombia ocupa el 4º lugar en Latinoamérica de informalidad después de países como Perú, Paraguay, Bolivia. Según los datos que manejan las centrales sindicales, el 68% de la población económicamente activa, de los trabajadores de este país, están en la informalidad. Y hay una cosa que nosotros siempre hemos criticado, y es que el gobierno es uno de los principales generadores de este trabajo informal, ya que contrata a sus trabajadores a través de órdenes de prestación de servicio o a través de otro tipo de contratos. Entonces, la invitación, señor ministro, es a que sea el gobierno el que empiece a respetar y efectivamente a promover la formalización laboral en sus mismas dependencias. El SENA tiene 3.000 trabajadores, 3.000 instructores de planta,
y tiene 21.000 contratistas. Mal ejemplo, ministro, mal ejemplo. Eso obedece a varias cosas. De una parte, a las necesidades a veces de las instituciones por la funcionalidad de las mismas y a prácticas que han podido ocurrir en tiempo atrás, además por restricciones legales. Ustedes saben que la ley 617 señala unos topes, digamos, en el gasto de funcionamiento. Pero quiero sobre ese tema particular referir que hay un proyecto que ha venido impulsando el Ministerio del Trabajo precisamente para lograr la reducción del número de contratistas de prestación de servicios y, de ser el caso, estimular la actualización de las plantas en entidades públicas. Se ha trabajado con 2 entidades, 8 del orden nacional y 4 del orden local, y precisamente en instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estamos avanzando en ese tema, y en el SENA mismo con la incorporación a planta anualmente de 1.000 de esos instructores para que vayan incorporándose en planta laboral. Obviamente es un esfuerzo que demanda mucha actividad. En intermediación laboral, efectivamente, la intermediación laboral, para que los colombianos lo tengan claro, la intermediación laboral es el match, el encuentro entre oferta y demanda laboral. Yo estoy desocupado, estoy vacante y hay una vacante. Eso es lo que es intermediación laboral. La intermediación laboral no es suministrar personal, eso está prohibido y estamos luchando precisamente por eso. Minuto de cierre, Fabio Arias. Bueno, evidentemente que yo creo que en materia laboral, en el 2014, deberíamos hacer un ejercicio muy significativo a nivel del Estado y a nivel de las grandes multinacionales para que todo ese fenómeno de la intermediación laboral definitivamente sea del pasado. Frase de cierre, Mirta. Los trabajadores del servicio doméstico requieren que la legislación laboral también se les aplique efectivamente, y no solamente los trabajadores del servicio doméstico, sino todos los trabajadores colombianos. Esperamos que la formalización laboral sea un hecho. Cierre el programa, ministro. Colombia trabaja formal, el gobierno, el Estado, las organizaciones, los empleadores, los trabajadores, le apostamos a un trabajo decente y le apostamos a un trabajo formal porque la formalidad paga y nos beneficia a todos. Buenas noticias. Gracias por venir, ministro. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fabio Arias. Gracias, muchas Mirta. gracias. Muy amable a usted, Adolfo. Ustedes, muy amable, ministro. Para todos, feliz noche. Nos encontramos el próximo martes, 9 a 9:30 de la noche, en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores.